Encontrar cómo transformar modelos de negocio en tiempos de cambio que garanticen la generación de utilidad y rentabilidad en las empresas parece ser una necesidad vital. Para comprender cómo lograr esa transformación nos encontramos con Mario Borghino, consultor con 30 años de experiencia ayudando a empresas en Latinoamérica y España en la elaboración de procesos de rediseño, planeación estratégica y liderazgo. Muchas gracias por su tiempo, señor Mario, y en atender esta solicitud, que esta es su casa, el Asegurador TV. Quisiera comenzar esta entrevista, señor Mario, preguntándole ¿qué es innovación disruptiva? Mira, innovación disruptiva es un proceso que crea una nueva forma, es una ruptura en el mercado donde tú comienzas a competir en forma distinta, única y exclusiva, de tal forma que te sales de los cánones tradicionales, generas una ruptura en el mercado y creas un camino distinto para atender el mismo consumidor, pero de una forma única, que nadie lo había atendido anteriormente. Entiendo. ¿Y cuáles son los nuevos paradigmas de negocios que hay hoy en día en el mercado, señor Mario? Mira, pues bueno, paradigmas son muchos, porque hay que cambiar muchos paradigmas, claro, para poder enfrentarte a un mercado que está sobresaturado, sobreofertado de productos, donde el consumidor tiene un exceso de ofertas. Entonces, uno de los cambios importantes es entender si tu negocio sigue siendo el mismo. Es decir, si la forma tradicional que tú tienes de atender el negocio, quiero decir el mercado, no tendrá que cambiar el negocio en sí, la forma de acercarte a él, la forma de atender a tus consumidores o la forma de hacerle acercar el producto. Es decir, hay que ver si la empresa tiene que cambiar para poder atender a un cliente que está informado, que es inteligente y que está informado por el Internet y todos los dispositivos que tenemos ahora. O sea que las empresas tienen que cambiar su forma de atender el mercado y tienen que agregar valor al cliente. Porque en un mercado lleno de productos, si no agregas valor, entonces tú te vas a poner a vender productos. Si vendes productos, pues entonces entras en la guerra tradicional de precios, descuentos, plazos y finalmente deterioras las utilidades y los márgenes de crecimiento de la empresa. Desde su perspectiva, señor Mario, ¿cuál sería el secreto para no vender productos y entonces vender conceptos? Claro, el tema es que entendamos que estamos en el mundo de los productos. Entonces, en el mundo de los productos todo se parece. O sea que estamos en el mundo de la similitud. Tú puedes ir a comprarte un televisor y tú los ves, hay 20, 30 televisores colgados en una tienda y no puedes saber cuál es el mejor, todos se ven muy bien. Desde ahí a cualquier tipo de productos, quieres comprar zapatos, quieres comprar carros, hay más de 2000 diseños de carros distintos. Es decir, cuando tienes un exceso de ofertas, el problema es que la similitud hace que tu producto se vea como commodity y entonces al verse como commodity tienes que rebajar el precio, dar descuentos, dar plazos porque no te permite vender el diferenciador. Entonces lo que hay que buscar es cómo tú logras encontrar el valor intangible que da tu producto para que el cliente se enamore de tu producto. Porque no se enamora solo de tu producto, se enamora por lo que hace tu empresa por el señor y por la forma en que llega el producto a él. Y esos dos factores son los que generan valor, que es lo que vendes en este momento, ya no vendes productos. Claro. En el caso particular de la gente de seguros y fianzas, señor Mario, que vive en un ambiente tan competitivo, tan exigente, con unos consumidores que cada vez son más difíciles de impresionar, ¿cómo podrían introducir este tipo de prácticas para realmente impactar en su trabajo, claro, y realmente volverse productivos? Sí, no es tan fácil porque están en un mercado donde hay mucha gente, y hay muchos productos. Es decir, si hay un segmento de negocio como el de ustedes, que es el negocio de seguros, es un negocio sobreofertado. Entonces, aquí sí hay que ser mucho más fino. Es decir, tienes que volcarte sobre el cliente, tienes que ser más un asesor del cliente, más que un individuo que le acerca una póliza al cliente, porque eso lo hace cualquier vendedor. Entonces, cuando le acercas una póliza, pues el que vende más barato es el que se lleva al cliente. Claro. Entonces es como arrebatarse el dinero porque la póliza es siempre la misma. Entonces lo que necesitan es volcar toda la empresa, crear una infraestructura a través de tecnología
y a través de información digital que te permita estar cerca del cliente los 12 meses del año, 365 días al año, de tal forma que esa persona se sienta protegida por ti, no por la póliza, sino te sienta protegida por ti. Es decir, no olvidemos que cada persona tiene por lo menos, como dicen los vendedores, 10 conocidos. Es decir, esa persona tiene que ser una persona que verdaderamente se sienta atraída por el tipo o la forma en que tú tienes de atender. Entonces, tienes que ser fanático del cliente. Y una cosa muy importante, deben aprender a conocer cuáles son los detonadores que hace que ese cliente te acepte a ti, no a otro. Y generalmente son valores intangibles. Entonces, la venta del valor intangible es de carácter emocional. Y las emociones están ganando a la razón y a la tecnología. Es decir, la mayoría de las personas, por ejemplo, cuando tú ves la venta de un carro, por ejemplo, un carro se vende por emoción, porque carros hay muchos. Cuando tú quieres vender una póliza, tienes que ver los elementos que motivan a esa persona para poder haber sentido la necesidad de querer una póliza y qué es lo que lo detona. Pero eso se investiga, se hace de otra forma, más que ofrecer, es ser un individuo que acompaña al consumidor o al cliente para poder descubrir cuáles son los elementos emocionales, y se usan los 5 sentidos. Nosotros hacemos trabajos por ejemplo, en hotelería, donde nosotros igualamos el olor de todos los hoteles o lo igualamos el olor de todos los restaurantes. Nosotros tenemos una persona que es química que genera perfumes para poder usar en esos lugares, donde tú al entrar sientes que hay un mismo concepto. Siento que entro a este hotel y tiene ese aroma, entro al otro hotel en otra ciudad, tiene el mismo aroma. Es decir, el hecho es que yo me sienta realmente atraído por los 5 sentidos, ya sea por el tacto, por la forma, o por la forma auditiva, la forma en que llegas, la vista, el olfato, etcétera. Son los 5 sentidos con los cuales tú tienes que ir atrayendo al consumidor. Pero tienes que estar con él día y noche, y eso lo hace la tecnología. Bien, señor Mario, ya para concluir hablando de esas experiencias y de lo que tiene que sentir el consumidor, ¿cómo innovar, ya para concluir, en tiempos en donde casi todo ya está inventado? Sí, eso es cierto. Está inventado en relación a lo que estamos acostumbrados a observar. Es decir, hay muchas cosas que no están siendo creadas. Es decir, todas las cosas que no son creadas son cosas que tienen que descubrirse. Cuando tú descubres un problema en el consumidor, tú tienes un negocio potencial millonario. Es decir, cuando Federal Express resolvió el problema del correo, creó un negocio multimillonario y quitó al negocio tradicional del correo. Es decir, porque el modelo del correo ya estaba obsoleto, pero eso solo se da cuenta una persona que descubre el problema que tiene el consumidor. Nadie le dijo, ningún consumidor le dijo a Domino's Pizza que quería que hiciera un negocio que con una moto te entregaran 30 minutos. No, eso lo hace una persona que descubre entre líneas el problema que sufre un cliente para comer una pizza. Entonces crea un negocio. Entonces el secreto es descubrir problemas. Es decir, en los años 1800, cuando se creó, dice, hay una historia de una señora que iba por Nueva York y estaba en un tranvía. Y en aquella época, cuando iban los tranvías, cuando nevaba en invierno, pues abrían las ventanas, limpiaban la nieve y luego continuaban. Y esta persona se preguntó, ¿no será que se podrá hacer algo para que no tenga que abrir la ventana? Y esa señora fue una señora la que inventó los limpiasparabrisas. Es decir, cuando tú descubres que hay un problema y le das solución, en general, tienes la capacidad de poder crear un producto nuevo, distinto, porque resolviste un problema. Pero si te vas sobre lo normal, todos los productos que tú conoces y que nosotros conocemos, todos resuelven lo mismo. Por ejemplo, tú tienes un Nike, tienes 700 tipos de pares de zapatos, pero el concepto es más importante que el zapato. Porque ¿qué te da Nike? Te da ser una persona atlética, te da una persona que estás activa, te da ser una persona dinámica. El zapato es intrascendente. Entonces, creas valores distintos, intangibles, que te hacen que el producto se acerque. Pero no es cambiándole los cordones y el color al tenis solamente que lo tienes que hacer. Claro. Ese es el tema.
Señor Mario, agradecido enormemente por su tiempo y por estar nuevamente en esta su casa del Asegurador TV. Ya lo escucharon, amigos, es momento de innovar o morir, es momento también de vender conceptos y dejar de ofrecer simples productos. Les acompañó Marcos Medina y nos veremos en una próxima cápsula del Asegurador TV. Hasta entonces.